Hola amigos, soy Joaquín, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Ayun y hoy contamos con el último autor con el que hemos publicado, con Marc Bartolomé. Marc, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Joaquín, un placer estar aquí. Bueno, nos pasa con todos los autores y con todos los que grabamos podcast. Nosotros podríamos haber grabado ya un podcast con la conversación que hemos tenido antes de grabar, La verdad que sí. pero bueno, ahora ya cuando le damos al botón tenemos la sensación de que se nos ha acabado un poco todo. Pero bueno, vamos a hablar de nuestra última publicación en Ayun y de tu primer libro, de Corazones Sintéticos. Correcto. ¿Es exactamente el primer libro o ha habido escritos antes en que no se hayan publicado? No, es exactamente el primer libro. Viene, como conté en la presentación, de una historia que escribí a los 13, 14 años en el instituto, la típica redacción que te mandan antes de Navidad, todo eso, para hacer un pequeño concurso. Y la verdad es que quedó bien posicionado y es una historia que la encontré años después, hace 2 años, y vi que tenía un potencial que a lo mejor sería una buena idea escribir y me lancé a escribir. Y a partir de ahí tiraste del hilo y se ha convertido en esta primera novela. Claro. Vale, vámonos todavía más para atrás. Cuéntame un poco de inquietudes, si eres uno de esos lectores precoces, empezaste muy joven o escribías joven o no, tuviste una epifanía más adelante. Pues la verdad yo empecé bastante tarde a leer, no era algo que me llamara la atención. Sí es verdad que mi padre de pequeño me contaba muchas historias, me leía cuentos, pero yo era como más fan del cine. Yo crecí en una época en la que todavía existían los videoclubs. Yo soy del 98, todavía he vivido la época de los videoclubs y siempre con mi padre los fines de semana íbamos a buscar una película y casi siempre era de ciencia ficción. Poco después, ya sí que en el instituto era un alumno de sobresaliente y me gustaban mucho todas las materias. Y la verdad que cuando nos mandaban a leer libros, a diferencia de compañeros míos que a lo mejor decían, uff, qué rollo tener que leer un libro, tal no sé qué, yo siempre intentaba cogerlo de buena manera e intentar engancharme con la historia y había unos que me gustaban más y otros que menos. La verdad que conecté con algunos. En catalán, La Pell y Fredo fue uno de los primeros que dije, ostras, parecía un mundo realista, pero era fantasía. Luego La Plaza del Diamant, de Mercè Rodoreda, Un clásico. un clásico que también me gustó, me enganchó mucho también. En castellano también, mira, en Ética nos hicieron leer Un Mundo Feliz, que es una utopía, distopía, como lo quieras llamar, según el enfoque, como lo quieras coger. Ese fue el que más se acerca a lo que es la ciencia ficción, de lo que leí. Es que ese con el de Orwell, Sí, los dos van juntitos. claro, y ese al leerlo a los 14 años, yo digo, wow, es que conecta con las películas que a mí me gustan y es cuando ahí descubrí que sí que me podía gustar las historias que se encontraban en los libros, también más allá de las películas. ¿Siempre entonces ciencia ficción? Casi siempre es una... Siempre desde pequeño, la ciencia ficción me ha llamado muchísimo la atención. Yo he sido muy apasionado de la física desde pequeño. Yo de pequeño, aparte de mirar los típicos dibujos que ven a los niños pequeños, pero a mí, con 8 años, me veías viendo documentales de Carl Sagan, Neil deGrasse, que fue como su sucesor, después Stephen Hawking, para mí una eminencia, uno de los que me motivó a estudiar física. Yo empecé los estudios de física, lo que luego los finalicé, y fue básicamente Stephen Hawking, porque acercó la física a la gente que no tenía estudios de física, pudo entender un poquito más cómo funcionaba el universo. No era como los otros físicos que te lo explicaban con fórmulas y tal, que nadie entendía. Y pues ahí me empezó a gustar la física, la ciencia ficción, todo lo que tuviera que ver con avances tecnológicos, el futuro, la robótica, la inteligencia artificial. Es muy interesante que a pesar de ser tan joven, que bebas tanto de los clásicos, Sí, que te hayan gustado tanto si ves programas de televisión, grandes clásicos y referentes, y las lecturas también. Entonces, en un momento dado escribes un relato, se queda en el cajón durante mucho tiempo, lo recuperas hace 2 años y ese es el embrión de Corazones Sintéticos. Háblame un poco todo de ese proceso creativo. era 2023, una época en la que ningún libro me enganchaba, no encontraba ningún libro que me transmitiera un mensaje que realmente me marcara. La mayoría los estaba dejando a medias. Me pasaba lo mismo con las series y con las películas, lo que tenemos ahora, ¿no? Un catálogo muy amplio, tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos muchas opciones, pero no había nada que me enganchara. Fíjate tú que me pongo a mirar un disco duro que tenía, fotos antiguas, a mirar, porque no sabía qué hacer por las tardes, me aburría después del trabajo, no sabía qué hacer. Y fue allí donde encontré una pequeña narración que se titulaba 2036. La leí, la recordaba, pero no la recordaba como creía que la recordaba. Empecé a ver que hablando de inteligencia artificial, o sea, yo con 13, 14 años, que ya estaba ahí, pero no está tan presente como está hoy en día. Y dije, wow, esto es que si fuera un libro me engancharía más que lo que estoy leyendo. En ese momento yo estaba así, tenía un bloqueo lector que digamos, mi novia, otra gran lectora,
le pasé la narración y fue ella que me dijo las palabras mágicas: "¿Por qué no escribes un libro?". Se encendió la bombilla y dije: "Pues vamos a intentarlo". Empecé a hacer lluvia de ideas, a apuntar, porque claro, esa una idea muy básica, empecé a expandir el mundo, pero nunca veía un momento en el que pudiera yo empezar a escribir, a ponerme en serio, porque llegaba a las 6 del trabajo cansado, no tenía ganas de ponerme a escribir, así que tomé la decisión de dejar el trabajo en el que estaba, que la verdad que estaba bien, y me puse a escribir como un loco. Me di unos 6 meses de margen y empecé a escribir, porque sabía que esa historia quería que la conociera la gente, porque para mí tenía potencial. ¿Has hecho muchas variaciones después? Muchas, la verdad que sí. Yo siempre he sido un chico de ciencias, es decir, me ha gustado siempre, mis estudios han ido por el lado científico más que literario, pero también me gustaba mucho la historia. Y claro, yo nunca me pensaba que acabaría escribiendo un libro. Yo la literatura me gustaba porque es que de verdad que a mí en el instituto me gustaban todas las asignaturas, pero me apasionaba la ciencia. Y claro, cuando yo decido dejar el trabajo en el que estaba, que era un trabajo que requería conocimientos científicos, nadie se esperaba que yo escribiera un libro, ni yo mismo me lo esperaba, porque tuve como un mes que empecé a zamparme libros que te ayudaban a estructurar la novela, tu libro, porque yo sabía lo que quería contar, pero no sabía cómo estructurarlo, no sabía qué ritmo tenía que darle, no sabía cómo tenía que dividir los capítulos. Claro que he leído mucho, pero de leer a tú escribir hay un buen tramo, o yo lo he notado. Respondiéndote a tu pregunta de si ha habido muchos cambios. La verdad que sí, porque yo empecé a escribir algo que era completamente una historia prácticamente seguida, la intenté dividir por capítulos, eso sí, cuando veía que ya trataba otro tema. Además, yo lo tengo muy fácil porque como tengo diferentes personajes, cuando quería que otro personaje hablara, terminaba el capítulo ahí. Pero claro, luego tuve que pulir para que ese capítulo que yo había hecho del personaje, pues de alguna manera enganchara. Me hice una estructura completa, quería ser un escritor mapa, pero al final fui un poco de los 2, como siempre todos, un poquito mapa, un poquito brújula, porque yo lo estructuré con 23 capítulos y al final terminando siendo 40. Entonces, cambios, si te digo que lo repasé 30 o 40 veces, pues seguramente no te diga ninguna mentira. Esto se va a convertir en una especie de tópico en tu entrevista, porque volvemos a lo mismo. Siendo tan joven, referencia de clásicas, coges un universo familiar complejo, donde hay relaciones muy complejas y, bueno, pues desde tu juventud, explorarlas además desde distintos puntos de vista, es muy complicado. ¿Tienes alguna base para eso? ¿Es algo que te ha salido? ¿Es algo que has vivido? No, sí tengo una base clara en lo que se refiere al tema de familia. Mira, yo de ciencia ficción al final bebo de Isaac Asimov, prácticamente el padre de la ciencia ficción, ¿no? Uno de los más grandes. También luego está Ursula K. Le Guin, que es más una ciencia ficción sociológica, humanística, filosófica. Te podría decir que yo estoy más o menos ahí en medio, porque tampoco planteo problemas físicos de robótica muy complejos, pero tampoco soy tan filosófico, tan humanista como es Lewin. Intento hacer un poquito, coger un poquito de los dos. Y bueno, inspiración directa, te podría decir que el tema de la familia, no sé si has visto Interestelar. Sí, claro. Pues la familia, me inspiré mucho en lo que era la familia de Cooper, es decir, con su hijo, su hija, puedes ver similitudes, su gran relación de Thomas con Lily, como tiene Cooper con su hija Murph, y me inspiré mucho de esta película porque de la ciencia ficción actual, probablemente te puedo decir que es mi favorita. Y luego trayendo también un poquito de el tema más de robótica y tal, te podría decir que está inspirado un poquito también en Terminator, pues de mis sagas favoritas. Mi padre desde pequeño me las enseñó y yo las he ido viendo una y otra vez. Y el tema de lo que es la inteligencia artificial sí que está, pues te puede decir que la inspiración es de Terminator. También un poquito el tema visual, no tanto Novara en sí, que es el estado principal. El barrio que controla Julius, sí que un poquito es más Blade Runner, un poquito más cyberpunk, un poquito más oscuro. Pero al final Novara quería hacerlo que no fuera tan oscuro, porque al final tiene que mostrar prosperidad, como si fuera una utopía, que al final vemos que no es una utopía. Pero al final, lo que te he dicho, mis principales inspiraciones para este libro es una mezcla de todo esto. También hay un pequeño guiño, perdona, a Neuromante, que lo haya leído lo entenderá. Al final, William Gibson, cuando escribió Neuromante, fue como el inicio del cyberpunk, inspiró también a Matrix, y él definió el concepto de ciberespacio. Yo lo uso en un capítulo especial, no quiero desvelar, pero ahí está. Tú eres todos los personajes, pero alguno te habrá costado más que otro. ¿Hay alguno que fluyera mucho más o que escribieras casi más del tirón y otro que te costase mucho más? Sí, por ejemplo, Noah se me ha hecho muy fácil escribirlo, el que más, el que se lanza a la acción,
Thomas, a mí me costó un poquito más por el tema de que es muy introspectivo, se centra mucho en sus pensamientos, tiene muchos problemas, y al final es un adulto. Yo mismo me lo estoy viendo ahora mismo que no es lo mismo ser Noah con 19 años. Yo me veo a mí, aunque tenga 27, me veo a mí con 19 años y veo que como la vida era un poquito más fácil, era todo, tomo esta decisión y al final no piensas muchas veces las consecuencias como hace Noah. Pero el tema de, en el caso de Thomas, ya es una persona que tiene un rol muy importante, que tiene un estado a sus espaldas y claro, me costó un poco más, escribirlo porque al principio lo escribí como muy frío, que no conectaba tanto con sus hijos, y es algo que yo leyéndolo, también luego mi pareja, cuando lo leyó, César más tarde, me dijo: "Tomás, no puede ser tan frío porque parece que no", hasta había puntos que parecía que no quería a sus hijos. Y me di cuenta, y por eso te puedo decir que es el que más me ha costado escribirlo, porque no sabía cómo mostrar su faceta fría, su faceta de tengo que mostrar una cara al mundo y a lo mejor otra a mis hijos, y me centré en mostrar la cara que mostraba al mundo, pero también todos cuando llegamos a casa, pues tenemos nuestra familia y a lo mejor mostramos una cara más amable de la que mostramos en público. A mí me gusta mucho el desarrollo de los personajes, que no todos son ni tan buenos ni tan malos, que es complicado demostrar eso, sobre todo cuando es una novela que tiene bastantes personajes y todos tienen una especie de pequeña evolución. Sí, Incluso algunos traspasan ciertas barreras morales, o se lo piensan muchísimo, incluso cuando toman las decisiones no tienen claro si han hecho bien o no, pero buscan la forma de autoconvencerse de que, bueno, pues que ha sido inevitable. Me gustaría que me hablaras un poco de todas esas dudas tan grandes que tienen todos los personajes. claro, es que, a ver, muchas veces se mueven sobre la cuerda floja, ¿no? Es decir, traicionar a una parte para conseguir otra parte, son como dilemas que aparecen en todos tienen como su propio dilema. Para mí todos los tres protagonistas tienen su dilema, tienen a su familia, tienen un estado que llevar. Pero Noah, lo mismo, tiene sus valores, cómo lo ha criado, cómo ha vivido él en Novara, pero luego también tiene el amor hacia su hermana, que le hace a lo mejor traspasar unas barreras que no se deberían traspasar, pero claro, muchas veces nos movemos por amor, no, lo vemos siempre en todas las historias. El amor es algo que hasta los científicos te diría que hasta les cuesta a veces explicar cómo el amor traspasa lo que se diría el espacio-tiempo, traspasa fronteras, que queremos a gente que ya no está con nosotros y por lo tanto sí, me he movido un poquito en una dualidad de querer mostrar como que lo que era correcto y lo que te guía tu corazón. A veces nosotros mismos nos encontramos en ese dilema. Intento averiguar si eres un gran contador de historias o todo eso lo has tenido dentro. Siendo sinceros, he tenido una vida muy, muy buena, por suerte, una infancia fenomenal. He tenido toda mi familia siempre alrededor, apoyándome en todo. He sido un niño muy querido, he tenido muy buenos amigos. Ahora he encontrado a mi compañera de vida también, que es maravillosa. Lo he tenido muy, entre comillas, fácil. Está claro que ha habido sus dificultades. Me gustaría haber terminado, por ejemplo, la carrera de física, no pude por ciertos motivos, tuve que estudiar otra cosa luego. Yo considero que he sido un afortunado con lo que me ha tocado, en la vida, y creo que lo que cuento hay algunas cosas que sí que están reflejadas en vivencias propias, pero no tienen nada que ver conmigo. Se titula Corazones Sintéticos, luego viene el colapso del nuevo amanecer. ¿Lo has construido ya con la idea de que va a haber secuelas? O sea, ese cuento que tenías hace un montón de años, te has ido encontrando que se puede desarrollar mucho más. Claro, el cuento al final, básicamente, de forma muy resumida, cuenta lo que pasa aquí. Pero, yo cuando empecé a escribir los primeros capítulos y empecé a ver cómo terminaría la historia, vi que podía alargarse con uno hasta 2 libros más. Por eso he dejado cosas que aquí no se cuentan, que se resolverán en próximos libros. He dejado, por ejemplo, el contexto de que sea en un futuro posguerra, guerra nuclear, postapocalíptico, digamos. Pienso que lo puedo estirar más. Ya estoy trabajando con la segunda entrega y lo único que, os puedo decir es que habrá nuevos personajes, nuevas ubicaciones y nuevos escenarios. Bueno, que al final no quiero desvelar mucha cosa porque una que está en proceso, no sé al final cómo estará, pero Y no sabes si va a terminar así tampoco. De hecho, uno de los personajes de esta novela no estaban al principio. Según ibas avanzando,
detectaste que a lo mejor necesitabas otro narrador para complementar o para aportar más, ¿no? Sí, bueno, como conté en la presentación, al principio iban a ser 2 personajes, iban a ser simplemente Thomas, que contara su visión de los hechos desde Novara, desde la ciudad-estado controlada por la inteligencia artificial, y luego Maya, la hija de un rebelde que están en contra de la inteligencia artificial, han renunciado a todo esto y están viviendo, pues, de lo que tienen, de la naturaleza, volviendo a nuestras raíces. Y me di cuenta de que contando la historia de Novara, desde los ojos de Thomas no era demasiado objetivo. Es decir, solo veías lo que Thomas quería que vieras, que era su estado perfecto, y así no era. Por lo tanto, tuve que meter otro personaje, que al final es su hijo, que es mejor que un hijo para cuestionar lo que hace su padre. Y ahí añadí a Noah, y luego, bueno, hay una pequeña sorpresita, hay un narrador por ahí, que para que no lo haya leído no lo diré, pero hay un capítulo narrado por alguien que no son estos 3 personajes, que es un personaje que cuando empecé a escribir el libro no existía, ni él ni otro, y surgieron porque a partir del capítulo, bueno, cuando ocurre el detonante, que tú sabes lo que es, el capítulo 7 De ocho, inflexión muy el punto de inflexión, cuando hace el detonante que se muevan los personajes. ¿verdad? Lo haces muy pronto. Sí, lo hago muy pronto. A mí me gusta mucho eso. Sí, sí, yo Porque también. yo te lo suelto ya. Sí, 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 correcto, porque a veces, hay libros que casi te lo dan al final, y está bien también, me gusta a veces que se cocine y tal, pero yo quería hacerlo pronto, además porque me escribí el libro y quiero que enganchar a la gente. Y a partir de ahí, tanto Noah como Maya tenían que llegar a un punto, de un punto A a un punto B, y para llegar del punto A al punto B, no podían hacerlo por sus medios, y aparecieron 2 personajes superimportantes que aparecen sobre por ahí, capítulo entre el 10 y el 12 aparecen, y son los que hacen que Noah y Maya puedan seguir moviéndose, y también hicieron que de 23 capítulos pasaran a 40. Y uno de ellos es quien narra un capítulo especial, una sorpresa que no quiero desvelar para quien no lo haya leído. Sabemos que estás trabajando en el siguiente. Sí. Evidentemente lo vamos a publicar, creo que lo vamos a publicar nosotros. Sí, sí, yo espero que sí. Si no, con esto yo te pongo el compromiso. Cuéntame ahora qué estás leyendo, qué estás haciendo ahora, de qué te estás alimentando, cuál es el entorno mientras estás escribiendo otra novela. Cuando voy a escribir, bueno, lo digo como si hubiese escrito mucho y estoy empezando. Pero bueno, ahora la verdad que me estoy nutriendo un poquito de ciencia ficción, como no. Fantasía un poco también, no lo he dicho antes, pero también soy no tanto con la ciencia ficción, me llegó más tarde, pero soy muy, muy fan de Juego de Tronos. Fantasía pura, no tanto como El Señor de los Anillos, me gusta, pero Juego de Tronos a mí me cambió completamente la forma de ver, pues, historias, la forma en la que terminan con la vida de personajes con las que coges cariño. El hecho de que no te encariñes tan fácilmente, eso me hizo que en la versión televisiva se toman muchas más licencias Se va, a los estereotipos que nos claro, dan los demás. En los libros son demoledores. lo sé, lo sé, lo sé. Me he comprado los libros porque quería ver y ya quería saber cosas que todavía no pasan ahí. Ahora con la Casa del Dragón, que está en proceso, y el Caballero de los Siete Reinos. Y bueno, ahora mismo, aparte de que me gusta la fantasía, que leo fantasía, acabo de terminar un libro que se llama Game Over, de Javier Icaz. Es también su primera novela, si no voy mal. Un poco nostálgico, se trata sobre los 80, habla de videoclubs, o sea, la cultura pop de ese tiempo, y es de esos libros que se van cocinando, y al final tiene una sorpresa, que aparece, bueno, una inteligencia artificial, que es lo que yo buscaba en ese libro, porque buscaba una ciencia ficción, y muy interesante. Justo ahora estoy leyendo un libro de Fernando Baeza, compañero de editorial. Me leí, por supuesto, El Príncipe, el León Sí. y los Cuatro Vientos, libro maravilloso que recomiendo a la gente que escuche esto. Estoy leyendo El Cántico de Cygnus, que me lo recomendó personalmente él, porque él sabe que me gusta la ciencia ficción. La verdad que me está enganchando muchísimo, habla de contactos extraterrestres por ahí, tampoco diré mucha cosa para quien le interese leerlo. Últimamente me ha apasionado, bueno, siempre me ha gustado mucho la cultura japonesa. Ahora estoy viendo más anime que nunca, que es las series japonesas de dibujos y todo eso. Y para mí, muchas historias del anime tienen un mensaje mucho más profundo que otras series americanas. Y a raíz de eso he empezado a leer también mangas japoneses. Y ahora mis próximas lecturas van a ser Ursula K. Le Guin, Los Desposeídos. Luego también tengo El Punto de Mira, que seguramente hoy pasa ya que estoy por aquí, vaya a comprarlo. La Gracia de los Reyes, de Ken Liu. Por lo que he leído, bueno, hace una fantasía maravillosa. Y luego también me apetece, que también lo estoy mirando, leer más literatura japonesa. He visto Rui Murakami, que tiene un libro muy famoso que se llama Sopa de Miso. Y también ahora, mientras tenga tiempo, porque es algo secundario, ahora quiero nutrirme un poquito más de fantasía, ciencia ficción, conocer un poquito más la cultura japonesa, que es bastante diferente a la occidental. Tiene muchos mensajes que puedo incluir en mis libros. Tema de la lealtad, del honor, que lo tienen muy así, que aquí la cultura occidental no está la figura del maestro, que
que está tan arraigada allí y me apetece mucho leer algo así. Pero bueno, mayoritariamente, como te digo, ciencia ficción. Siempre algún relato de Asimov también cae, a veces hasta algún libro que me vuelvo a leer de George Orwell, por ejemplo, Ursula K. Le Guin, como he dicho, al final son como mis referentes en la ciencia ficción y es lo que suelo leer más. Podemos responder esta pregunta, la casilla para terminar, desde dos puntos de vista. Uno, recomendaciones que le podías dar, tú eres el autor más joven que tenemos, con 27, quizás vendría bien que des una pequeña reflexión para los que están escribiendo, quieren publicar, y dar cuatro consejitos que creas que con esa experiencia te han servido para avanzar un poco, o puedes enfocarla si quieres con tu mismo yo de hace 10 años, ¿qué consejos le darías? Si habrías hecho algún Sí. cambio, si... A ver, al final, yo cuando dejé el trabajo para empezar este proyecto, pues, tan ambicioso, porque, claro, una persona que nunca ha escrito nada, que se ha movido siempre por las ciencias, pues es difícil, escribir un libro. Yo tenía miedo, yo digo: "Estoy dejando un trabajo que me gusta, trabajo en el que gano dinero y estoy cómodo, para un proyecto que no sé cómo va a salir". Cuando empecé con este proyecto, yo a todo el mundo le dije: "Bueno, dejo el trabajo porque voy a empezar un nuevo proyecto". Pero a nadie le dije que me iba a escribir un libro, porque no quería que gente, a veces sin mala intención, muchas veces, pero a lo mejor algún comentario que te sueltan: "Pero, ¿un libro? ¿Cómo vas a escribir un libro, tal? Si tú siempre has sido de ciencia, ahora que te ha pegado con los libros", ¿sabes? Cuando no saben que a mí, por ejemplo, a lo mejor me puede gustar leer o me puede gustar contar historias. Y claro, no se lo conté a casi nadie, lo hice con miedo, pero lo hice, al final lo hice. Dentro de mí había algo que me decía que empecé en 2024 a escribirlo, el año pasado, y lo hablaba con mi pareja y yo decía: "El año que viene una editorial me publicará". Fui un día a Gapea, mi librería de confianza, que luego hice la presentación allí, que es muy curioso, y ahora mi libro está allí, que para mí es un completo honor. Un día fui a Gapea con mi madre y mi novia, y le dije: "Un día mi libro estará aquí expuesto". Y yo creía en mi propósito, pero no es solo creer, sino trabajar mucho, porque si cuento cómo fue el cambio de trabajar para una empresa que al final trabajas 8 horas al día de lunes a viernes, que pasen trabajar 8 horas al día de lunes a viernes a trabajar 12, 13, 14 horas al día de lunes a domingo. Yo dejé de relacionarme con mi gente, con mis amigos, porque estaba enfocado en esto, sabía que lo quería hacer, puse todo de mi parte para que fuera de la mejor manera. Simplemente dirá: "Sé tú mismo, disfruta de cada etapa de tu vida, fórmate siempre". Yo lo que hago siempre es estudiar, estudiar y seguir estudiando, mantener al cerebro siempre activo, nunca parado. Si te hubieras encontrado el cuento 7, 8 años antes, No lo hubiese escrito, no lo hubiese escrito porque 7 8 años antes, 20 años, es una etapa difícil para un joven. Es la etapa en la que más disfrutas de estar con tus amigos, salir, y como que yo dedicaba mucho tiempo social. Y ahora estoy en otro sitio totalmente distinto. Si hubiese encontrado el libro hace 7 años, la historia, no me hubiese puesto a escribirla. ¿qué opinas? ¿Tienes alguna opinión formada de cuál es la literatura actual? Yo lo que veo actual, si te metes en TikTok, por ejemplo, hay una rama de TikTok que se llama BookTok, hay mucha gente que recomienda libros. Lo que veo actualmente es como mucha romantasy y fantasía. Es como que el género ahora mismo está estancado en el romantasy. Todo es fantasía, todos son dragones, todos son hadas. Y no lo veo mal. La ciencia ficción tuvo su momento en los años 60, 70 en cuanto a literatura, luego los 80, 90 el cine, Star Wars, Blade Runner, Terminator. Hay muchas publicaciones, está claro, cada vez Internet ha hecho que estemos más conectados con más gente, que los libros que a lo mejor antes solo se movían a tu alrededor, ahora se puedan llegar a la otra parte del charco, se hacen adaptaciones, todas las plataformas. A veces no premia a la buena literatura, sino que premia a lo que se hace viral. Hay libros maravillosos que tienen 300 o 400 lectores y libros de a lo mejor menor calidad, pero que sí que enganchan de una manera al público, sobre todo juvenil, al final es lo que vende ahora mismo. Y respecto a distintos soportes para consumir literatura, ¿tienes un ebook? ¿Lees en el iPad? ¿Lees en el No, teléfono? a ver, de leer literatura leo en físico, me gusta mucho el tacto de tener un libro, de disfrutar, no sé, hasta los errores que hay en los propios libros, que la tinta en un sitio es más oscura, tal, no sé qué, me gusta mucho lo físico. Suelo leer artículos científicos, eso sí que lo leo a través de la pantalla del ordenador, pero ebook no uso, de momento, no me cierro para nada.
Pero me gusta ir a la librería, coger el libro. Yo soy muy tiquismiquis, me gusta que no tenga ningún golpe. O sea, a veces los pides en Amazon, porque a veces los pido en Amazon. Yo no puedo venir aquí a Palma cada día y a veces me vienen golpeados o me vienen con un corte y yo digo, joder, es que no los cuidan. Para mí los libros hay que cuidarlos. Cuéntame un poco qué recorrido haces si entras ahora mismo en una librería. No voy a ciencia ficción, no voy a fantasía. No lo he comentado, me gustan los libros de desarrollo personal también. Tenemos a Chim, que también ha publicado desarrollo personal. Me gustan también, leo bastante y creo que ayuda bastante. Es decir, nos ayuda sobre todo a conocernos mejor a nosotros mismos muchas veces. Y son las tres secciones que suelo visitar. El terror no me gusta nada, lo tengo que decir, ni películas, ni libros. Thriller no me llama la atención, a lo mejor una película sí, pero no me pondría a leer un libro sobre un thriller. Creo que lo tengo bastante claro en mis gustos. No quiere decir que ocasionalmente me lea un pequeño libro que no tenga nada que ver con lo que suelo leer, pero sí que cuando voy a una librería me voy ahí, pero no me cierro nada. Poesía. Poesía tampoco suelo leer. La verdad es que me gustaría dedicarle un poquito de tiempo porque al final, para mí también es una forma de expresar muy bien y que lo puedes hasta combinar en tus propios libros. El mío, por ejemplo, Pesar lo hace muy bien. hace muy bien. De un libro que es muy sólido y luego redacta poemas que introduce eso que luego se convierten incluso en canciones. ¿Y la música? Pues mi época más reciente de salir de fiesta, pues he sido muy consumidor del reggaetón, el género urbano. Tengo que romper una lanza a favor del género urbano, que yo lo llamo género urbano, no solo reggaetón, porque ha evolucionado muchísimo. Con la gente que no está dentro, pero hay artistas, por ejemplo, hay un productor que se llama Tiny, que es maravilloso. Es decir, uno de los productores que ha producido prácticamente la vieja escuela del reggaetón que empezó en los años 2000 hasta hoy. Ahora mismo, el último álbum que sacó, que está por sacar uno, es que es una maravilla. Los sonidos que hay no es solo reggaetón, es muchísima más cosa. Por eso mucha gente se cierra en el reggaetón, el pum pum pum, en hablar de temas de estos, pero hay otros artistas que no son los típicos que suenan en la radio, que exploran pues otras letras y tal, pero más allá me gusta casi todo. Me gusta mucho el rock, me gusta U2. Mi padre le encantaba U2 y es que yo lo escucho hoy en día, me gusta muchísimo. Me gusta el jazz muchísimo, me gusta el jazz, me relaja muchísimo. Me pongo jazz en casa muchas veces para escribir también. Me pongo jazz, es maravilloso. Bueno, y ya para cerrar del todo, la pregunta clave para mí, que es ahora la actualidad que estamos viviendo de inteligencia artificial. Sí que es cierto, como tú ya has nombrado, que lleva muchos años con nosotros en otros aspectos, pero ahora se ha desarrollado la generativa. Claro. ¿Qué opinión tienes a nivel de usuario? Para mí, la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Al final, no es en sí la función que tiene ella o él, como lo quieras llamar. Yo siempre la trato de femenina, la inteligencia artificial. Para mí es la función que tú le das. Está claro que hay gente que se sumerge y ahora mismo no sabe hacer nada, sino que no pase por la inteligencia artificial. Eso es romper tu propia creatividad, romper tu propia imaginación, usarla para todos los ámbitos de tu vida. Al final hace que cada vez tu cerebro tenga que pensar menos. Y por otra parte, considero que es una herramienta súper útil, que si la sabes usar bien, que te puede ayudar en cualquier cosa que necesites. Te voy a poner un ejemplo práctico. Yo, para escribir el libro, como tema de creatividad, no considero que sea muy lícito escribir un libro que las ideas provengan de la inteligencia artificial, porque hasta qué punto ese libro es tuyo, puede llevar tu nombre. A lo mejor sí que un 60, 70%, 80% es tuyo, pero ya ese 20% que las ideas vienen de la inteligencia artificial, yo me sentiría mal. Cada uno allá con su conciencia, pero yo no podría vender algo que sé que no es 100% mío. Pero sí te tengo que decir que al ser un escritor novel que estaba empezando, muchas veces con la estructura me perdía. Digo, uff, esta estructura no me convence aquí en este punto del libro y le pedía consejo a ChatGPT. Y ya con lo que él me decía, yo seguía construyendo. Pero no es lo mismo usarla para escribir que usarla como apoyo. Yo, al no tener nadie cercano que hubiera escrito, porque si hubiera tenido un escritor en la familia o tal que me hubiese apoyado, me apoyé un poquito en la inteligencia artificial para preguntar sobre todo. También preguntaba a mi novia, está claro, a la gente que tenía, pero claro, la inteligencia artificial al final se nutre de todos, tiene mucha información y es una manera más fácil que irte a Google y buscarlo por ti mismo. Por eso a veces digo que es de vagos. Pero claro, el tiempo que tenemos al día es limitado y a veces tenemos que tirar de estas herramientas. Por eso te digo, al final es el uso que le des. Ya dijo Stephen Hawking, la inteligencia artificial se puede convertir en nuestro mayor logro o en nuestra última amenaza.
le estamos dando poder. Al final, cada cosa que hablamos con ella, ella se alimenta de eso. Yo, por cierto, tengo desactivado una función de que con mis conversaciones ayude a los demás. Que mis ideas, entre comillas, se quedan conmigo. No lo sé, ¿eh? No lo sé hasta qué punto eso es así. Si un escritor se ve en algún punto que no le vienen ideas, mi consejo, porque a mí me pasó, es dejarlo, leer, mirar series y coger inspiración que venga de dentro de ti, que todo surja de ti. Porque cuando tú veas que la inteligencia artificial te da una idea buena y digas, ostras, pues si me da una idea buena, que me puede dar otra más, otra más, otra más, y puedo hacer negocio de ahí. Y para mí, eso a mí no sé, no me sentaría bien hacer esas cosas. Espero que tengamos relación muchos años Sí, y cuando escuchemos este podcast dentro de 5, 6, 7, 8 años, que esto va a evolucionar de una manera radical, sí, veremos a ver de qué en forma cuanto nos ha sabes. afectado, en qué punto está cada uno, si hay variaciones y luego se confirma un poco todo lo que has dicho. Muchísimas gracias, Marc, primero por visitarnos y lo digo siempre al final y sobre todo muchas gracias porque a mí me lo ponéis muy fácil Sí. y eso es algo que yo os tengo que agradecer. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, para despedirme quisiera decir que en mi cabeza viven miles de historias. Desde que soy pequeño tengo muchísimas cosas en la cabeza que nunca me puse a escribir y por lo tanto, entre comillas, os prometo que habrá muchas historias más y esperemos que me deis apoyo y muchas gracias a todos los que estáis escuchando y gracias, Joaquín, por tenerme aquí. Hasta pronto.